Muy buenos días, compañeros y doctora Iris del Valle Palencia. Mi nombre es Carlos Emilio Martínez Suárez y mi compañera Angélica Isabel Rincón Genes, estudiantes de la Maestría en Diseño Curricular de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá. Nos encontramos desarrollando el módulo de Diseño y Desarrollo Curricular. Bienvenidos todos. Hoy les estaré hablando un poco sobre un tema relevante, la flexibilidad del currículo, responsabilidades y niveles de participación. Para poder iniciar esta clase, hay que reconocer que muchos se estarán preguntando ¿qué es eso de flexibilización? ¿Por qué hay que ser flexibles? Sabemos que como seres humanos diferentes, pensamos y actuamos de diferente manera, y todo depende del contexto y la situación de nuestras comunidades. No es lo mismo orientar clases en una región central colombiana como lo es Bogotá, o trabajar en una zona costera como es La Guajira. Debemos adaptarnos a este ambiente cultural y demográfico, atendiendo siempre como prioridad a nuestros educandos. Ahora bien, retomemos un poco el concepto de flexibilización. Pues la flexibilización curricular es un concepto amplio que posibilita el fortalecimiento de una educación centrada en la equidad y excelencia, ¿cierto? Esto significa entender la diversidad de los estudiantes, sus familias o cuidadores, de su contexto y sincronizar esa realidad con aprendizajes intencionales y significativos para la vida y que estos sean pertinentes para las nuevas dinámicas del siglo XXI. Pues además de contribuir al cierre de las brechas educativas que con la emergencia sanitaria se han profundizado un poco más, ¿cierto? Bien, reformulemos. A grosso modo, la flexibilización del currículo, ¿qué nos permite? ¿Cierto? Sabemos que nos permite decidir cuáles son los aprendizajes que mis estudiantes deben tener en este momento coyuntural y cuáles de los que ya tenía proyectados son más pertinentes y significativos para la singularidad del contexto de mis estudiantes. Para poder conseguir nosotros como docente, debemos hacer un rediseño curricular. ¿Cómo así? Es partir de un diagnóstico actual de las necesidades fundamentales de la población, identificar los medios e insumos con los que se cuenta, redactar claramente los objetivos y metas de este aprendizaje a desarrollar y después definir las estrategias más convenientes para alcanzar los aprendizajes seleccionados. Luego de tener todo esto, lo que debemos hacer es implementarlo. Por ejemplo, una identificación de cuáles podrían ser las maneras más adecuadas para hacerle un seguimiento al aprendizaje. Hay que llevar a cabo una evaluación permanente, ¿cierto? Eso lo sabemos todo. La evaluación de la estrategia como etapa se ubica al final, pero esto no quiere decir que se deba dar solo en ese momento, sino que debe ser permanente y siempre estar evaluando el proceso de flexibilización a lo largo del mismo. Bien, una palabra muy importante que todos debemos tener en cuenta es currículo. Currículo. ¿Pero qué es eso de currículo? Currículo no es más que una carta de navegación que permite a la comunidad educativa en cada una de las instituciones, pues orientar sus esfuerzos para alcanzar el horizonte del proyecto educativo institucional, más conocido como PEI. El currículo contiene ese conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos de evaluación que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. Ahora bien, en la clave de autonomía escolar, esto es un pacto, una síntesis, una conversación continua entre los miembros de la comunidad educativa a través de los mecanismos de gobierno escolar establecidos en todos los colegios. O sea, las instituciones educativas son llamadas a contribuir a construir currículos con consistencia y estructura cuyas bases estén fundamentadas en los lineamientos de orden nacional y que sus apuestas integren los intereses, habilidades, experiencia y contexto de los estudiantes, la comunidad educativa con la dinámica social, cultural y productiva del mundo actual. O sea, por eso ahí, desde ahí
desde esa partecita, estamos hablando y estamos trabajando ya de lo que es una flexibilización. Estamos hablando también de quiénes son los responsables, quiénes son esos factores activos que están desarrollando este proceso educativo. Ahora bien, ¿cómo ha avanzado la comunidad educativa colombiana con respecto a la flexibilización? Hay que tener un contexto, que es lo más importante, ¿cierto? Un contexto que venimos trabajando desde el año 2020. O sea, la continuidad de este proceso educativo desde el año 2020 ha sido un reto pedagógico que puso en el centro la reflexión sobre los currículos, lo que ha llevado al desarrollo de diferentes ejercicios de flexibilización desde las instituciones educativas, en particular asociados a los ambientes de aprendizaje, a la puesta en marcha de nuevos mecanismos de comunicación con los estudiantes y con sus familiares. Estas reflexiones y construcciones colectivas han aportado de manera importante a la organización de una estrategia conocida como Aprende en casa, trabajo en casa o trabajo remoto. Es algo que nos ha planteado un poco sobre la Secretaría de Educación, la cual tiene por objetivo apoyar a la comunidad educativa en el diseño e implementación de estrategias y acciones para el desarrollo de la educación remota y para la educación presencial en el marco de la reapertura gradual que se ha venido desarrollando este año, que recordemos que debe ser progresiva y segura, mediante un desarrollo de procesos de flexibilización curricular y la implementación de modalidades educativas mixtas. Bien, a través de Aprende en Casa, o a través de estas clases remotas, las instituciones acompañan un proceso de transformación e innovación pedagógica. Aquí estamos hablando de responsables, que se ha acelerado por la situación de la emergencia sanitaria, pero que va más allá de ella para asegurar el cierre de las brechas de aprendizaje y la construcción de una educación de siglo XXI. Aprende Casa ha venido continuando en este 2021, acompañando a toda la comunidad en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura que nos plantea el gobierno, con acciones que permitan dar continuidad a un trabajo colectivo y a la puesta en marcha de diversos ambientes de aprendizaje, mediados ya sea por lo virtual, lo remoto o lo presencial. Para esto hay que tener en cuenta 5 acciones, 5 estrategias que hay que poder saber manejar, como son los recursos educativos, el acompañamiento pedagógico. Este acompañamiento debe ser flexibilizado, ¿cierto? Debe ser flexibilizado. Tener un fortalecimiento de capacidades, tanto en los estudiantes como en los maestros. Hay que trabajarle al docente ese fortalecimiento con el saber digital. Otro aspecto son el cierre de las brechas que deben existir y las orientaciones pedagógicas, dirigidas no solamente a los estudiantes y al docente, debe estar dirigida a toda la comunidad educativa para diseñar e implementar un proceso de flexibilización curricular, porque hay que ser flexible en la institución, pero también en todo nuestro contexto. Ahora bien, no podemos dejar de lado algo importante para los jóvenes, que es el proceso de metacognición, que es conocido como un hecho de que los estudiantes muchas veces no son advertidos de la importancia que tiene el reflexionar sobre sus propios saberes y la forma en que se produce no solo los conocimientos, sino también el aprendizaje. Es decir, por lo general suelen ignorarse los factores epistemológicos que intervienen en la formación y el desarrollo de estructuras cognitivas de los estudiantes. Factores primordiales cuando se trata de lograr un cambio en los alumnos que vaya desde las concepciones espontáneas o alternativas hacia las concepciones científicas. Este hecho lleva a la necesidad de considerar los elementos de metacognición o de metaaprendizaje, aprender a aprender. Aprender a aprender, hay que recordar eso. Es muy común observar de pronto en las aulas que los estudiantes aprenden un idioma a base de pronunciar letras. Después pronuncian palabras, frases y por último párrafo. Esto los hace capaces de recitar textos completos al pie de la letra, pero sin reflexionar ni un instante sobre el significado de las palabras. Entender que estas no solo son símbolos para emitir sonidos especiales, y lo que es aún más importante, que el docente se preocupe por traducirlas de forma tal que los estudiantes las puedan comprender.
Pocos son los que remarcan el conocido hecho de saber que alguien ha comprendido bien un concepto o proposición cuando es capaz de explicarlo con sus propias palabras. Naturalmente es cierto que la explicación de los conceptos a través de los profesores o en los textos se realiza con palabras propias de la ciencia, ojo, propias de la ciencia a las cuales se refieren o propias del autor, que necesariamente son distintas a las que pueden conformar el bagaje de términos que maneja un estudiante. De allí la importancia de interpretar cada uno con sus palabras los nuevos conceptos que se van aprendiendo. Solo así, ojo, el aprendiz podrá sentirse dueño de sus conocimientos. Bueno, en vista de que el tiempo va corriendo, vamos a tratar de sintetizar, ¿cierto? En conclusión, la flexibilización curricular es un proceso para construir un currículo pertinente y de calidad al servicio de los actores de la educación. ¿Quiénes son ellos? Maestros, maestras, directivos docentes, estudiantes, familias, cuidadores y toda la sociedad o la comunidad educativa en general. Pero este cambio debe responder a los retos del siglo XXI, a los intereses de los estudiantes, a las apuestas pedagógicas y políticas de los maestros y a los diversos proyectos educativos, que juntos permitan asegurar a unas nuevas generaciones trayectorias, sobre todo de vida equitativa y sostenible. Así que, maestro, para despedirnos o para despedirme, los invito a reflexionar, ¿cierto? Estamos trabajando como docentes, como institución, en un currículo flexible en nuestro contexto educativo. Bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos. Muchas gracias.